Muy buenas tardes, estimados participantes de la Universidad, la Uni Ojeda. Hoy vamos a desarrollar la temática de estudio de didáctica de la lengua, ¿sí? Didáctica de la lengua para educación integral, donde está incorporada Vivas Delgado Mariconsuelo. Mariconsuelo está dentro de estos procesos de formación y en educación integral. La didáctica de la lengua es una unidad curricular extraordinaria que lleva y que constituye un campo de conocimiento que va a hacer cómo enseñar, un proceso de enseñar y aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a contexto, a situaciones cambiantes, a la actividad en que uno se desarrolla, en este caso, en educación integral. Bienvenidos, jóvenes, al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Convenio Uni Ojeda. Ventanas al conocimiento y eso. Es oportuno entonces darles a ustedes una forma de entender la didáctica de la lengua y quizás en la literatura. Es una ciencia aquí que se encarga cómo estimular al estudiante, cómo estimularlos a ustedes como participantes universitarios, como estudiantes universitarios, y en esa profesión tan importante como es educación integral. Es estimular a ese estudiante, a ese profesional, hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua. En este caso, pues como nosotros tenemos nuestra lengua castellana y vamos a darle fortalecimiento a la misma, donde se analizan los procesos de cómo hemos adquirido la lengua, del saber hacer y de los saberes también que el estudiante tenga para que pueda fortalecer su destreza del área de la lengua y la literatura. ¿Qué importancia tiene la didáctica en la educación? ¿Sí? De los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos. Porque si la didáctica es importante en la pedagogía y la educación, nos permite a llevar a cabo y con calidad de tarea docente seleccionar y utilizar recursos valiosos, es el arte de enseñar, es utilizar materiales que facilitan el desarrollo de esos contenidos, el desarrollo de competencias, de los indicadores de logro, que evita quizás a partir de esos recursos y de esos materiales, evita la rutina que cada vez se hace, posibilita la reflexión sobre los diferentes quizás estrategias. Por eso es necesario que la didáctica, la lengua tiene una clave importantísimo en cómo vamos adquiriendo los conocimientos en el transcurso de la vida a través de nuestra lengua, y que por supuesto hay un conjunto de signos, hay un sistema de signos, hay el signo o la parte paralingüística, para que el ser humano tiene una forma y manera de poder preguntar, de poder exponer y apropiarse por sí solo de los conocimientos acumulados en nuestra cultura, y para la comprensión de los aprendizajes a través de esa manera bastante habilidosa
con la didáctica, que es el arte de enseñar. Pudiéramos pensar de cómo surge la didáctica de la lengua, que ha experimentado grandes cambios desde que empezó. Entonces, quizás con las lenguas clásicas. Y aquí ese enfoque comunicativo es uno de los más utilizados y que a lo largo de la historia hemos venido desarrollando. Entonces tenemos nuestra lengua, tenemos a nivel mundial, ¿sí? Pero en este momento vamos a darle importancia de cómo nosotros podemos enseñar lenguas, cómo podemos enseñar el castellano, el español, cómo enseñamos el francés, cómo enseñamos el italiano, en fin, cuál es la importancia de esos principios didácticos y que la lengua oral es un proceso interactivo, totalmente interactivo por parte del educador, para que el desarrollo del aprendizaje de un lenguaje pueda tener ese conjunto de formación de signos lingüísticos. Por ello hay algunos principios que constituyen los lineamientos, vamos a decir, vectores en el planteamiento didáctico de la lengua. Ahí vamos a seleccionar, vamos a tomar en cuenta los medios, yo les decía, los recursos, los materiales de enseñanza de la lengua. Asignar también tareas estratégicamente. Podemos darle esa forma de poder saber cómo está ese conjunto del signo lingüístico y cómo está ese sistema de acciones estratégicas que puedan darle a evaluar los aprendizajes a través de nuestra lengua materna, el español. ¿Cuál es el objeto de la didáctica? Bueno, llevar a cabo propósitos de lo que se conceptúe como pudiéramos pensar a través del lenguaje. Hacer que la enseñanza de la lengua, por consiguiente, el aprendizaje sea más eficaz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en educación integral? En educación integral debemos ser didácticos. Recuerde que en educación integral tenemos niños desde los 6 años hasta los 12 años con un lenguaje único, propio, y que a través de la didáctica, a través de recursos, a través de materiales, podemos hacer que ese niño con estrategia pueda tener mejor vocabulario, técnicas del lenguaje y pueda llegar a ser reflexión, puede hacer narraciones, puede hacer fábulas, cuentos a través del lenguaje propio y que en educación integral nosotros vamos a tratar de que ese aprendizaje sea más eficaz. Entonces, buscar la didáctica, recursos, el arte de enseñar nuestro lenguaje, nuestra lengua, el arte, ¿cómo enseño yo nuestra lengua, el español? ¿Qué importancia le damos a los sinónimos, a los antónimos, a los paranónimos? ¿Cuándo vemos que es el hiato? ¿Cuándo sabemos que es una sinalepa? ¿Cuándo ellos? Ese es el momento en educación integral, en esa formación, que el niño pueda tener alguna forma de poder expresar algunas características que están dentro de la didáctica de la lengua. Tener un sentido, que el niño tenga un sentido intencional cuando habla de una forma donde exprese sus emociones, donde exprese sus sentimientos, sus ideas. Eso ya es didáctica, donde le permitamos al niño a través de materiales, de recursos didácticos, una forma de expresión. Que él pueda tener relación, si nosotros manejamos nuestra lengua de la mejor manera, hacemos didáctica, ¿sí? De esa enseñanza de nuestra lengua, podemos establecer relaciones que el niño o niña pueda tener
relacionar el contexto, ese contexto histórico-social en el cual se desenvuelve, que haga diferencia. Entonces ya estamos ayudando a que ese lenguaje, a que nuestra lengua, nuestro español, pueda tener más riqueza en cada uno de los que estamos formando. Que el niño, didáctica de la lengua, llevar al niño a través de estrategias, que el niño sea explicativo, bueno, que respete normas, que sea proyectivo, ya eso es didáctica de la lengua. Que su finalidad tenga también que nosotros podamos a través de la didáctica, con estrategias, con materiales, pueda intervenir, ¿sí? Que él por sí solo intervenga, que practique, que él pueda tener determinación, en fin. Hay muchas formas de poder ayudar a esos jóvenes, a los niños, niñas, a que nuestra lengua, nuestro español, tenga riqueza en el signo lingüístico. Cuando hablamos de educación integral en ese desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños o niñas de manera oral, en esa etapa de niñez que tiene una importancia muy grande en los procesos de formación, que es como instrumento que permitirá a los niños y niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio sobre el que se fundamentarán los conocimientos posteriores. Entonces, ahí tenemos una forma de darle al niño de cómo enseñar la lengua, cómo nosotros podemos buscar estrategias para estudiar ese lenguaje del niño. ¿Cómo podemos ver la lengua, nuestra lengua, el español, para aprender a hablar y a formar las palabras de ese niño o niña? Utilizar entonces una estrategia sería, escuchen bien, didáctica de la lengua en educación integral. Pudiéramos utilizar estrategias como buscar imágenes, soportes visuales, también utilizar juegos sonoros, la parte auditiva también es importante estimularla para que pueda mejorar la pronunciación, la fonética, ¿sí? De cada uno de los niños, contarle historias, cuentos, leer libros, completar palabras, hacer completación de palabras, comentar a través de que ellos comenten, que ellos cuenten por sí solos también. Muchas estrategias que nos van a permitir hacer que la didáctica de la lengua tenga un sentido amplio en el proceso de formación. Entonces, aquí en educación integral, la didáctica de la lengua es en realidad es necesaria. Es una manera de darle de forma interdisciplinaria, es integrar la disciplina a través con otras disciplinas y que pueda estar apoyada. La didáctica de la lengua tiene que estar apoyada de diferentes disciplinas. Ejemplo, o no ejemplo, debe estar apoyada por la lingüística, por la psicología, por la sociología, por toda esa ciencia de la educación, por la filosofía, tiene que estar apoyada porque debemos estudiar el ser, tenemos que ver el comportamiento, la sociología, la parte lingüística, cómo me voy desarrollando la lingüística, cómo está esa dicción, cómo está la fonética, cómo está el vocabulario, la palabra, cómo el niño puede expresar y sentirse seguro a medida de que vaya a implementar el docente la didáctica en el aula para el estudio de la lengua.
Debe haber un constante aprendizaje en ese proceso. Y además, cuando se habla de la didáctica de la lengua, estamos hablando de un progreso total en ese lenguaje del niño, de la niña, del joven, del adulto, donde hay que proponer, como le decía anteriormente, muchas acciones o actividades habituales que cumplan un objetivo basado en experiencia y que además se generalice en la sociedad. Y uno de los hábitos que podemos implementar en esos procesos para fortalecer o para hacer didáctica de la lengua es la lectura y la escritura, que sean hábitos, crearle hábitos al individuo, a ese niño o niña. ¿Y cuáles serían los elementos que pueden intervenir en esos procesos? En el caso educación integral, en esa formación que tengo, que me va a servir tanto para mis niños que tengo en el aula, en el ambiente de aprendizaje, o para dirigirme ante la familia y sociedad. La seguridad hay que crearle al niño, esa claridad que debe tener y que exprese siempre la creatividad y habilidades del lenguaje, pero por medio de estrategias que me permitan aprender que le permitan aprender al niño a observar y a obtener información de cualquier temática o contenido de estudio. Si vamos a potenciar la didáctica de la lengua, si vamos a potenciar nuestra lengua, nuestro español, ¿cómo lo potenciamos? Bueno, lo potenciamos a través de canciones, a través de poesía, de cuentos, de conversaciones, de temáticas de estudio, de lectura, de escritura, ver películas, hay ciertas películas infantiles, adivinanzas sencillas, complementación de palabras con vocales, exposiciones, en fin, hacen que ese lenguaje oral se convierta y se experimente de manera más expresiva y que tome sentido y un propósito específico y que el lenguaje que ellos utilicen sea una herramienta para compartir ese momento o situación determinada. Entonces cerramos diciendo que la didáctica es el arte de enseñar. La lengua es aquella que nosotros poseemos y con la cual nacemos y que se puede extender a través de los signos lingüísticos de una manera clara, sencilla y precisa, y que los principios que comprenden nuestra lengua puede estar dada en la sistematización, en ese carácter científico que debe tener nuestra lengua, en la práctica y ese carácter consciente y activo que los estudiantes puedan llegar a tener a través de la guía del profesor y a través de estrategias didácticas, que es el arte de enseñar con la solidez y en una asimilación que puedan tener ese grupo de niños, niñas, jóvenes, adultos y adolescentes de conocimientos y habilidades como a través de recursos pedagógicos que ayudan, que favorecen el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Bueno, aquí el docente es mediador en el encuentro con el estudiante. El docente afianza el aprendizaje de los conocimientos en los niños y eso lo da la didáctica, eso lo da a través de nuestra lengua, a través de nuestro lenguaje, que es el conjunto de signos lingüísticos. Bueno, buenas tardes para todos.
y estaremos en contacto, vayan resolviendo las tareas que tienen en la plataforma de didáctica de la lengua y ahí estaremos siempre atentos a darle respuesta a esos momentos que ustedes puedan necesitar. Les estuvo con ustedes aquí la doctora Lira Méndez. Soy licenciada en Educación, Castellano y Literatura, además especialista en currículo, magíster en Planificación, doctora en Educación y abogado. Buenas tardes para todos y que tengan una bendecida tarde. Gracias.